hemos visto solamente es el contenido de lo que es la asignatura. De todas maneras, hoy ya les voy a enviar el enlace para que se puedan unir al Classroom. Y en el Classroom está lo que es el contenido de la asignatura, que es este, ¿no? Es a modo de esperar a sus compañeros. Nos habla el objetivo de la asignatura, la justificación de la misma, cuáles son sus competencias y el contenido. Son 9 capítulos. Y aquí aclarando, como les mencionaba a sus compañeros, vamos a tener clases prácticas de laboratorio, por lo menos una al mes. Entonces, esas son las prácticas tentativas que vamos a desarrollar. Y esta es la modalidad de evaluación, ¿no? Son 15 puntos en lo que se relaciona a asistencia y trabajos que se les va a dar. 3 parciales de 25 puntos y el laboratorio que va a valer 10 puntos. Es el total de 100%. El segundo turno van aquellas personas con una nota mayor a 36 puntos, por favor. Y los horarios son miércoles y viernes de 14 a 16. Vamos a tener máximo una tolerancia de 10 minutos. De 14 hasta 14 y 10 va a estar abierta el aula y voy a admitir. Después de ese horario es complicado, no voy a admitir a nadie más. ¿Ya? Esas son las características de la asignatura. Vamos a ver todo lo que es la parte de normativa, las diferentes alternativas en lo que es combustibles y lubricantes, de acuerdo a lo que son sus características y las aplicaciones de investigaciones que se están desarrollando. Entonces, va a estar enfocado a lo que son estudios de caso y prácticas de laboratorio también, que es el complemento en sí de la asignatura. Entonces, eso es para los que no estaban en la anterior clase, haciendo un breve resumen. Vamos a, entre lo que son los medios, vamos a utilizar por el momento el Google Meet y Zoom para el tema de las clases virtuales. En algún momento, si tenemos alguna falencia con Meet, vamos a utilizar el Zoom. Vamos a ver algunos videos de YouTube. Los laboratorios sí van a ser presenciales. En un caso extremo que no pudiéramos ya ir a la facultad, tendríamos un laboratorio virtual, ¿no? Entonces, y utilizaríamos el STEAM Term del PNB, que es un laboratorio en 3D, pero eso es en un caso extremo, ¿no? Como les mencionaba a sus compañeros, el ser humano siempre va a aprender mejor viendo, tocando, entonces, de esa manera también vamos a poder ver algunos ensayos, más que todo físicos y tal vez algunos químicos en lo que es combustibles y lubricantes. Esa es la bibliografía. Esos libros están en la biblioteca. No los tengo virtuales, pero les voy a pasar. Luego hay otros libros más que voy a subir a la plataforma. Inicialmente, por favor, como les mencionaba, les voy a enviar el enlace del Classroom. Para los que están ingresando recién a la clase, se les ha recomendado que en su perfil, creen su propio perfil personal, esté la foto de ustedes, no de alguna caricatura o algún dibujito, no sé, algún paisaje. Tiene que estar la foto de ustedes y su nombre completo, sin abreviaciones, por favor. A lo que tengo entendido es, por el momento vamos a llevar esta plataforma que es la del Classroom, pero parece que vamos a luego trasladarnos a la plataforma del Moodle. Esa es la nueva tendencia, como les mencionaba. Hasta el año pasado se tenía los servicios de Google,
pero ahora no se tiene, ¿no? Entonces, posiblemente vamos a trabajar más ahora con la plataforma Moodle, pero por el momento seguimos todos en el claro. Ya eso estamos en un resumen muy violento de lo que hemos visto en la anterior clase. ¿Listo? No sé si alguien tuviera alguna consulta. ¿No, nadie? Ya, perfecto. Entonces, por favor, vamos a empezar con nuestro primer capítulo. ¿Está bien? Y por favor, no estén callados. La clase tiene que ser muy interactiva, si no se van a aburrir solo escuchando mi voz. ¿Listo? Bueno, entonces empezamos. En lo que es el capítulo 1, prácticamente es lo que es una introducción a lo que son las características de lo que es el petróleo. Todo lo que se refiere a combustibles y lubricantes son derivados del petróleo. Entonces vamos a ver ahora de manera muy general los pasos más, los puntos y procesos más importantes en lo que es la refinación del petróleo, empezando por qué es el petróleo y en el proceso de refinación, qué tipo de productos se van obteniendo. Específicamente cuando hablamos de los alcanos, vamos a recordar un poco lo que han visto en colegio y también en el curso del prefacultativo, que es química orgánica. La fuente natural de los alcanos es el petróleo. Entonces ahí ahora vamos a ver y van a recordar alguno de lo que son las parafinas y en sí los alcanos, ¿no? Entonces empecemos, por favor. Ya es 14:10. Estamos compartiendo, ¿no? Sí, se está compartiendo en pantalla. Sí, licenciada. Bueno, de todas maneras, todo lo que es la presentación voy a subirlo a la plataforma, pero en algún momento voy a hacer algunos puntos, algunas puntualizaciones. Ahí eso no lo voy a subir a la plataforma, sugiero que tomen los apuntes correspondientes. ¿Está bien? Listo, muy bien, valga la aclaración entonces. Jorge, ahora te pido que apagues tu micrófono. Listo, gracias. Antes de empezar, ¿alguna aclaración más? Listo, entonces continuamos, por favor. Entonces, este es nuestro primer capítulo, que es el petróleo como materia prima. Como les mencionaba, la fuente de lo que denominamos los alcanos, que es un grupo funcional de la química orgánica, se recordará, ¿no? Los más sencillos eran los alcanos, luego que se caracterizaban, ¿por qué? Por tener un enlace simple carbono-carbono. Son también denominados compuestos orgánicos saturados, porque tienen 4 hidrógenos que están enlazados, ¿no? El más común es el metano, ¿se acuerdan? El carbono con 4 átomos de hidrógeno. Luego tenemos lo que son los alquenos, que se caracterizan por ser, por contener dentro de lo que es su grupo funcional el doble enlace carbono-carbono. Los alquinos, un triple enlace, y se acordarán de los compuestos aromáticos.
aquellos, ¿a qué denominamos compuestos aromáticos? Aquellos que derivan del benceno. Esa es una de sus características. Y específicamente en lo que es ahora que vamos a hablar un poco, son los alcanos, la principal fuente de obtención de los mismos es el petróleo. Pero vamos a, antes de entrar a hablar del petróleo, vamos a ver algunos puntos. El mundo ahora en la nueva contextualización está siempre en la búsqueda de lo que denominamos ahora el cuidado de lo que es el medio ambiente, específicamente por las diferentes situaciones que se han suscitado en lo que se refiere a el fenómeno del cambio climático. Entonces, en ese sentido, se están buscando el desarrollo de nuevas alternativas, nuevas fuentes, nuevos productos que sean mucho más amigables con el medio ambiente. En ese sustento, la participación de las diferentes áreas está dando senderos alternativos. Entonces, antes, la parte mecánica o la parte de ingeniería era un área, trabajaba por su parte, por su lado. Ahora, por ejemplo, la parte de las de la física, de la química, entonces ya todas se están relacionando. Y mucho más la parte mecánica, la parte química, la parte de biotecnología y demás están dando respuestas a lo que se ha planteado en diferentes cumbres, ¿no? Tenemos cumbres del agua, tenemos cumbres del medio ambiente y las cumbres del cambio climático. Entonces, existen 3 tipos básicos de fuentes de energía. Las energías que son agotables, que provienen de los recursos no renovables, y ahí está lo que denominamos el petróleo y el gas. La renovable, que por ejemplo es la madera, y ahora también se están desarrollando diferentes cultivos de oleaginosas, entre otras, para la obtención de aceites. Y estos aceites puedan convertirles en lo que denominamos nosotros el biodiesel, por ejemplo. Existen diferentes estudios que han obtenido el biodiesel de aceite de girasol, de otro tipo de plantas también. Se están obteniendo aceites para la producción de biodiesel. Y, por ejemplo, el viento también es una energía inagotable que, como nosotros conocemos, como es la energía eólica, ¿no? Y también ahora está lo que es la energía solar. Entonces, en ese contexto, nosotros tenemos que ir viendo lo que denominamos los combustibles convencionales o tradicionales. Y luego ya a partir de este tipo de energías renovables o inagotables denominadas, tenemos ya otro tipo de combustibles alternativos, ¿no? Entonces ahora, específicamente ahora vamos a hablar también de las características del petróleo, pero no se olviden que en este contexto que involucra mucho la participación de las diferentes áreas, el campo automotriz también ha ido evolucionando de acuerdo a las exigencias que se tiene en el mercado y con lo que denominamos el compromiso con el medio ambiente. O sea, ya ese compromiso está desde los productores y también como los consumidores. Llamémosle así, el mercado verde, que es ahora mucho más comercial, específicamente en Europa, se tiene mayor conciencia de la importancia que se debe tener para lo que es el cuidado del medio ambiente. En el campo automotriz,
Uno de los puntos más críticos siempre ha sido el tema de combustión. No se olviden que cuando hablamos de combustión, al ser los combustibles de carácter orgánico, ¿qué productos cuando existe una combustión completa se producen y qué productos cuando existe una combustión incompleta se producen? A ver, ¿cuáles esas características? ¿Quién me va a responder? ¿Nadie? ¿Cómo no se acuerda? Específicamente, bueno, tenemos hemos visto que las fuentes naturales de los combustibles son de carácter orgánico, no inorgánico. No se olviden que la química se divide en varias áreas, pero las que más se recuerdan ustedes y son más utilizadas es la química orgánica y la química inorgánica. A ver, ¿alguno de ustedes me puede dar cuál es la diferencia entre esas dos químicas? A ver, Jorge. Ya, algo más, a ver. ¿Han visto? Son el prefacultativo en química. Manías. Tengo a Emerson. Me parece que tuviera dos alumnos en clase. Bueno, licenciada, lo que yo tenía más o menos entendido que es que la química orgánica estudia compuestos basados en el carbono, mientras que la inorgánica estudia bueno, el resto de los elementos que no, el resto de los elementos, lo que tenía entendido. Ya está, ya poco a poco están calentando motores, diría yo. ¿Alguien más? Entonces, antes de entrar a eso, les haré un breve resumen o recuerdo de lo que es eh, la diferencia entre la química orgánica, la química inorgánica y qué son los alcanos, ¿ya? Entonces voy a dejar de compartir y voy a ir anotando. Eso, por ejemplo, para mí es importante que quede muy claro. Ahora sí. Ya, para los que están ingresando tarde, por favor, las recomendaciones, la sala va a estar abierta hasta las 14:10. Después de las 14:10, no voy a admitir a nadie más, por favor. ¿Está claro ahora? Sí, Lice. Listo, muchas gracias. Entonces, ¿se acordarán ustedes qué es la química? A ver. ¿No se acuerdan qué es la química? Estudio científico de la materia. Exacto, muy bien. ¿Alguien más? Estudia la materia y energía y sus cambios que se producen en ellas. Ya, muy bien, está bien.
Exacto. No se olviden que dentro de lo que es, y eso es lo que pasa en todo lo que ocurre incluso dentro del motor, son diferentes procesos, ya sean físicos o químicos, ¿no? Entonces, aunque ustedes no crean y no quieran, la química es lo más pues, importante y todo es química. No es porque sea químico industrial, ¿no? Sino que todo, prácticamente lo que vemos a nuestro alrededor es química. Bueno, eso de nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Obviamente es la ley de la conservación de la materia, ¿no? Es así. Entonces haremos un breve resumen de lo que es en sí bueno, tenemos la química que se va a dividir, como sus compañeros mencionaban. Se ve, ¿no? En pantalla. Sí, sí, sí. Perfecto. Vámonos de la química, es un área, obviamente. Sí, es el estudio de la materia. Y sus propiedades. Propiedades y características, ¿ya? Voy a ampliar un poquito más, está muy pequeño. Y en ese sentido, la química se divide en dos áreas que son muy importantes. Tenemos otras áreas, ¿no? La química analítica, la química cualitativa, cuantitativa, la bioquímica, la química aplicada, la química industrial, o sea, un sinfín. Pero para ahora vamos a ver las dos áreas más importantes que se van a acordar. Ay, no necesito este doble. Que es la química orgánica y la química inorgánica. Entonces vamos a decir una de las áreas es la química orgánica. La química inorgánica, ¿ya? Vemos primero. Y cuando hablamos de la química inorgánica, hablamos de todas las sustancias del reino mineral. Entonces, ¿se acuerdan de la tabla periódica? Entonces, en la tabla periódica tenemos un sinfín de elementos, ¿no? Entonces, todas sus transformaciones, cómo se producen y demás, sale de ahí. Y luego tenemos lo que es la química orgánica, que esa es la que vamos a ver de alguna manera ahora. Y cuando hablamos de la química orgánica, estamos hablando de la química que estudia la química, es denominada la química del carbono.
la química del carbono, ¿por qué? Porque principalmente en su estructura tenemos carbono, tenemos hidrógeno, y en menor proporción podemos tener oxígeno y algunos halógenos, que lo vamos a derivar con la letra X, que son los halógenos, como por ejemplo el cloro, el bromo, el yodo, esos son los halógenos más importantes. Entonces, en sí, en la química orgánica se caracteriza porque hacemos lo que es la síntesis. Lo que nos decía su compañero, por ejemplo, René, es que la química orgánica es todo lo orgánico, lo vivo. O sea, antes, hasta Mendeleev, Francis Berzelius, en sí, él decía que todo lo orgánico solamente podíamos obtener de materia viva, pero en el experimento que ha realizado Williams, él dice que los compuestos orgánicos se pueden también sintetizar. Entonces, de ahí que nace la palabra de lo que es la síntesis. En lo que son las características de lo que son los compuestos inorgánicos, pueden tener átomos de cualquier elemento. Entonces, ¿cuáles son sus características, no? Aquí anotaremos. Entre sus características que pueden tener átomos de cualquier elemento. Incluido el carbono, el oxígeno, como por ejemplo el monóxido, el dióxido de carbono, carbonatos, bicarbonatos. Elemento. Ahora se conocen como 5,000 compuestos. Ahora se caracterizan por ser termoestables. Termoestables. Entonces, es decir, que resisten la acción del calor y se descomponen a altas temperaturas, ¿no? Tienen puntos de fusión y ebullición elevados. Puntos de fusión, y ebullición elevados. Y son solubles en agua, o sea, tienen diferentes características. A diferencia, por ejemplo, de los compuestos orgánicos, que se conocen ahora alrededor de más de 10 millones, por ejemplo, de compuestos orgánicos, porque se sintetizan diferentes enlaces. Tenemos desde micromoléculas hasta macromoléculas, ¿no? En cambio, los compuestos orgánicos son termolábiles. Es decir, que resisten poco a la acción del calor, o sea, a menor grado, menos de 300 grados se descomponen estos. Tienen puntos de fusión y ebullición bajos en comparación de los compuestos inorgánicos. Bajos y no son electrolíticos, en cambio los inorgánicos sí. En cambio los orgánicos, los inorgánicos sí son electrolíticos. Vamos a ver aquí. Y aquí vamos a poner que... Entonces, por ejemplo, ahí está, son buenos conductores, ¿no? De electricidad, los inorgánicos. Por eso los cables están hechos, por ejemplo, de cobre.
Entonces, en resumen, podemos hablar eso. Entonces, ahora vamos a ver específicamente compuestos orgánicos, ¿no? Que es denominada y vamos a hablar de los alcanos. ¿Qué son los alcanos? Por ejemplo, son compuestos saturados, son compuestos orgánicos saturados. El más conocido para ustedes es el metano, ¿no? ¿Se acuerdan del metano? Sí, se lo llevamos en la sangre. No, ese es el metanol. Ah, mentira, estoy bromeando. El metano en sí es un gas, ¿no? Es uno de los primeros gases que se sintetiza, que se obtiene en la refinación del petróleo. Entonces, el metano es un compuesto saturado porque tiene enlaces simples y es saturado porque tiene los 4 enlaces de hidrógeno. No se olviden que otra de las características de los compuestos inorgánicos es que están unidos por enlaces iónicos. En cambio, los compuestos orgánicos están unidos por enlaces covalentes. Entonces, esa es la característica de los compuestos orgánicos. De los alcanos son compuestos saturados, se caracterizan porque tienen enlaces sencillo carbono, ¿no? Bueno, ahora se han acordado un poco. Ya, ok, continuaremos entonces, por favor. Bueno, estábamos viendo que en el tema de combustión, cuando hablamos de estos compuestos orgánicos, en una combustión completa, lo que siempre se forma es dióxido de carbono y agua. En cambio, en una combustión incompleta, los productos que vamos a obtener son el monóxido de carbono y agua. Entonces, no se olviden que el monóxido de carbono es un gas de efecto invernadero que afecta a la capa de ozono. Entonces, en ese sentido, inicialmente nosotros solamente teníamos los vehículos de combustión, ¿no? Ahora tenemos lo que son los vehículos híbridos. Nosotros ya estamos entrando a lo que son los vehículos híbridos, que ya es una combinación, ¿no?, de energía con combustibles. Y luego tenemos lo que son los vehículos eléctricos, ¿no? Entonces, esta es la nueva tendencia, ¿no? Esta es la nueva tendencia y para eso se requiere en sí diferentes materias primas, partes y componentes y los vehículos de integración y montaje. Se requieren nuevas materias primas, materiales compuestos que sean más ligeros por la estructura misma que tienen los mismos y imanes metálicos y tierras raras. En la anterior clase, por ejemplo, les había hecho recuerdo que nosotros como país tenemos este recurso que es el litio, que se encuentra en el salar, pero hasta la fecha todavía no hemos podido obtener la pureza de litio que se requiere para la fabricación de las baterías. Lastimosamente, la tecnología avanza a pasos gigantescos, entonces ahora existen incluso
otra alternativa a lo que son las baterías de litio, que son las baterías de neopreno. No lo vamos a ver ahora, vamos a ver en otro capítulo, que se caracteriza que en su estructura tiene ya no litio, ¿no? Sino son de carbono. Entonces, incluso resulta, parece más económico que las baterías de litio. Entre lo que son las partes y sus componentes, el sistema eléctrico es mucho más complejo. El tema de lo que son las baterías, se requiere un motor eléctrico, una electrónica de potencia y los componentes TIC, que son lo que son las tecnologías de información. En lo que es el vehículo de integración y montaje, existen ya diferentes procesos de ensamblaje. Antes, o sea, ahora nos exige en estas nuevas tecnologías, por ejemplo, hasta la disposición final de las baterías. Les hago un ejemplo, por ejemplo. No me acuerdo muy bien, pero en el año 2016, el gobierno boliviano ha implementado con el tema de eficiencia energética. No sé si se acuerdan ustedes de los focos ahorradores. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cuál es el objetivo de los focos ahorradores, por ejemplo? Ahorrar energía. Exacto, o sea, es el uso eficiente de energía, ¿no? Que si un foco de 100 watts consume una mayor cantidad de energía que un foco ahorrador, ¿no? Que un foco, el incandescente, obviamente, tiene un mayor consumo. Y nos han regalado focos, ¿se acuerdan? Sí, sí. Sí, pero ¿qué ha pasado con la disposición? O sea, la iniciativa es buena, es amigable con el medio ambiente porque tenemos un menor consumo de energía eléctrica. Pero ¿qué ha pasado con los focos ahorradores? Después de que han cumplido su ciclo de vida, se ha hecho una gestión, por ejemplo, para el tratamiento adecuado de este residuo. Al basurero, ¿no? Cualquier residuo. Y ya, consideren que estos focos ahorradores se consideran residuos peligrosos. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es de sus componentes, de sus filamentos, tienen mercurio, gas de mercurio. Entonces, no se ha hecho una buena gestión. Pero ahora, en esta parte de los vehículos híbridos, se debe realizar lo que es la gestión de las baterías. O sea, que tenemos que ver todo el ciclo de la cadena de valor de las baterías hasta la disposición final. Entonces, en la normativa misma nos exige ya eso. Esa es una de sus características, por ejemplo, ¿no? Y nuevas estrategias y servicios de lo que son los fabricantes. ¿Está de moda? Sí. Todavía nosotros estamos ingresando, sí, estamos ingresando. Hay un decreto supremo, por ejemplo, que estimula la importación de los vehículos eléctricos. Y en Cochabamba también se ha implementado, ¿no? Una fábrica. Hay mucho para hablar de esto. ¿Alguien quisiera comentar algo? Ahora, en lo que son los vehículos de combustión, las únicas fuentes que se requieren son combustibles convencionales que derivan de lo que es el petróleo. Entonces, en ese proceso se requiere una extracción y transporte del petróleo, ¿no? Para que llegue a las refinerías correspondientes, se haga la distribución
y la comercialización en las diferentes estaciones de servicio, como son las gasolineras, ¿no? En cambio, los vehículos eléctricos tienen diferentes fuentes de energía primaria, que no son las convencionales, y puede ser solar, puede ser eólica, geotérmica, entre otras, ¿no? Y se requiere generación eléctrica, su distribución y la comercialización eléctrica, porque no se olviden que es como un celular al final la batería, ¿no? Todos los celulares tienen una batería interna que debemos cargar, y lo mismo que pasa con el tema de los vehículos, ¿no? Eléctricos. Entonces, en este sector automotriz, la automoción juega un rol muy importante. ¿Por qué? Porque ha evolucionado progresiva y constantemente durante más de 100 años para convertirse con un alto nivel de competitividad, ¿no? Es un mercado ya basado en grandes fabricantes mundiales, que cada vez la competencia es mayor porque vivimos en un mundo ya globalizado. O sea que todo lo que es tecnología ya podemos, tecnología física, tecnología de información, es mucho más accesible, ¿no? Entonces, imagínense antes cuánto tardaba una carta en llegarnos. Ahora incluso podemos tener una conversación más directa como ahora la tenemos, ¿no? Los proveedores de componentes mecánicos y electrónicos ahora son mucho más especializados, y la parte de las diferentes áreas como es la química, la informática, la física, la biotecnología misma, está apoyando al desarrollo de nuevos productos para estas exigencias, ¿no? Y bueno, las tecnologías de propulsión basados en motores de combustión y el alto grado de automatización y optimización de los procesos productivos. No se olviden que nosotros ya estamos ingresando a lo que denominamos la industria 4.0. ¿Han escuchado hablar de la industria 4.0? Bueno, no se olviden que después de lo que es la revolución industrial, se ha ido progresando, y ahora el tema de la industria 4.0 es la boga, ¿no? Y esto va enfocado a lo que denominamos la automatización. Entonces, los diferentes sectores están ingresando con lo que denominamos la industria 4.0. Hasta la agricultura 4.0 ya existe, ¿no? Entonces, claro, eso ya es el tema de automatización y todo, entonces hasta en el proceso mismo. O sea, no se olviden, ¿no? Imagínense antes, todo era manual. Se ha generado la revolución industrial, que han ingresado las máquinas que hacían todo la parte manual y en menor tiempo. Entonces, con la industria 4.0 ya lo que nosotros utilizamos son lo que es las tecnologías de información. Entonces, averigüen, vean, es interesante ya el tema de la industria 4.0. Se ha hecho un estudio aquí en La Paz y sí, la Federación de Empresarios Privados de La Paz ha hecho su estudio, y lastimosamente creo que un 20% de las industrias están entrando a esa evolución de la industria 4.0. No se olviden también que nuestro sector productivo está enfocado en 4 áreas: las microempresas, las pequeñas, las micro, las pequeñas, las medianas y la gran empresa industria. Lastimosamente, el sector más amplio es la micro, ¿no?
no digo lastimosamente, es un buen inicio, pero la gran empresa industrial representa menos de entre un 3 y 5%, tal vez ahora menos, ¿no? Entonces, pero estamos entrando a esa nueva tendencia. Entonces, nuestro nuevo paradigma en nuestro sector, en el campo automotriz, es que nos encontramos actualmente en un escenario de ruptura tecnológica y cultural de lo que es la movilidad, ¿no? O sea, antes el mercado no era tan exigente, pero ahora es más exigente y también existe conciencia del consumidor. Entonces, de ahí que sale la necesidad de reducción de la dependencia al petróleo y la reducción de emisiones de gases. Si bien el CO2 es más amigable que el monóxido de carbono, también es considerado como un gas de efecto invernadero que daña lo que es la capa de ozono, ¿no? Se acuerdan de las perforaciones de la capa de ozono y eso afecta en lo que es la radiación y también a lo que hemos visto, el deshielo y demás, ¿no? Que provoca desastres naturales. También está el tema, por eso del tema de contaminación en las ciudades, para la utilización de combustibles alternativos para que no tengamos estas emisiones de estos gases, ¿no? La sostenibilidad como cambio cultural de los usuarios. Se supone que nosotros tenemos la ley de la madre tierra, aquí en Bolivia existe esa ley. Entonces, que aunque teóricamente, yo lo digo aunque teóricamente porque no se está cumpliendo con lo que dice la ley de la madre tierra, que es el cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces, no se olviden que cuando hablamos de sostenibilidad es dejar recursos para nuestras nuevas generaciones, ¿no? Que en las mismas condiciones que nosotros ahora utilizamos, nuestras nuevas generaciones también lo puedan utilizar. Entonces, la idea es tener un mundo mejor. La irrupción de tecnologías de propulsión, que son los vehículos eléctricos, y las nuevas tecnologías de inteligencia y conectividad, ¿no? No se olviden que el tema de inteligencia artificial está ingresando de manera importante, específicamente en el campo automotriz. Entonces nos encontramos en un nuevo paradigma del sector, donde cambian las reglas, cambia el juego y también cambian los jugadores. ¿Por qué? Porque necesitamos nuevas tecnologías que sean más amigables con el medio ambiente. Entonces, evidentemente, van a pasar muchos años más para que nosotros dejemos de utilizar los combustibles tradicionales, pero ya hemos empezado con el uso de estas nuevas tecnologías, estos nuevos productos y alternativas, ¿no? Entonces, ahora entrando a lo que son los hidrocarburos. Cuando hablamos de los hidrocarburos, son compuestos orgánicos formados por carbono e hidrógeno y unidos por enlaces covalentes. O sea, estamos hablando de los compuestos orgánicos. Son cadenas de átomos de carbono que pueden ser lineales o pueden ser ramificadas, pueden ser abiertas o pueden ser cerradas. Lineales, no se olviden, puede ser el propano o el butano, es una línea, es lineal. O ramificada, el 2-metilbutano, por ejemplo. Abiertas o cerradas,
Generalmente cuando hablamos de cerradas estamos hablando de los compuestos aromáticos y los compuestos cíclicos. Los hidrocarburos se caracterizan porque son combustibles y producen energía. Son derivados del petróleo, o sea, la fuente natural para la obtención de hidrocarburos es el petróleo, y a partir de la refinación del mismo podemos obtener diferentes gases, combustibles, líquidos, entre otros, ¿no? Y ahí vienen lo que son los lubricantes también. Todos los hidrocarburos de cadena abierta se clasifican en dos: los saturados y los insaturados. Los saturados son los alcanos, o sea, cadena, ya hemos visto en el anterior, lo que hemos anotado es carbono-carbono. Saturados, ¿por qué? Porque sus 4 barracitos están tomados de la mano, ¿no? ¿Han visto? En cambio, los alquenos son insaturados porque tienen en su estructura ya sean dobles enlaces o triples enlaces. Los alquenos dobles enlaces y los alquinos triple enlace. Los hidrocarburos de cadena cerrada están los aromáticos. Cuando hablamos de los aromáticos, estamos hablando, por ejemplo, cuando es el señor benceno, el benceno, ¿no? ¿Se acuerdan? Que es un hexágono y tiene un círculo al centro, que es su anillo. ¿Se acuerdan? Vamos a recordar ahora muchas cosas. Entonces, los principales usos de los alcanos. Por ejemplo, tenemos los alcanos de carbono 1 hasta carbono 2, son el metano y el etano. Son gases a temperatura ambiente y presión atmosférica. Estos se caracterizan porque son difíciles de licuar y lo que generalmente se manejan son gases comprimidos. No se olviden que una de las propiedades de los gases es que son compresibles, ¿no? O sea, se pueden reducir en volumen. Luego tenemos los de carbono 3 y 4, que es el propano y el butano. O sea, esto es nomenclatura orgánica, ¿no? Ahorita, pero vamos a anotar si es que no se acuerdan. El propano y el butano, que también son gases a temperatura y presión ambiente, se caracterizan porque se licúan fácilmente a esta temperatura, y de ahí que nace en nuestra garrafita, han visto GLP, ¿no? Gas licuado de petróleo. Entonces, ¿por qué? Porque eso sí, se pueden licuar, no como el metano y el etano. Esos gases con frecuencia son obtenidos junto con el petróleo líquido, que se almacena en cilindros a baja presión y es lo que conocemos como gas licuado de petróleo, ¿no? El propano y el butano son buenos combustibles para la calefacción como para motores de combustión interna. Luego tenemos los alcanos con 5 y 8 átomos de carbono, que son 4 alcanos. Estos son líquidos volátiles que fluyen libremente. Los isómeros del pentano, hexano y heptano y octano son compuestos que son principales de la gasolina. No se olviden que la gasolina medimos por su grado de octanaje, ¿no? Su volatilidad es muy importante para este uso, debido a los sistemas de inyección. Entonces, se van a acordar, ¿qué será un isómero? Es química esto. ¿Alguien? Nadie. Nadie me ha preguntado qué es un isómero, por ejemplo. Existen diferentes compuestos que tienen la misma fórmula molecular. Por ejemplo, el butano. El butano que
que tiene 4 átomos de carbono. O sea, carbono 4, hidrógeno 4 por 10, ¿no? Pero, entonces, pues, lo podemos tener en cadena lineal o también en cadena ramificada, y ese sería su isómero, por ejemplo. Entonces, ¿qué es un isómero? Son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero se diferencian en lo que es su estructura. Eso es un isómero. Si alguien haya leído qué será pues un isómero, van a decir, ¿no? Lo que son los alcanos con átomos de carbono de 9 a 16, desde los nonanos, es decir, desde los 9 átomos de carbono hasta los hexadecanos, que son los 16 átomos de carbono, son líquidos parcialmente viscosos. Con altos puntos de ebullición más elevados, estos alcanos utilizan lo que es el queroseno, el combustible para aviones y el diésel, ¿no? Y luego los alcanos con carbonos superiores a 16 son lo que denominamos las parafinas, ¿no? ¿Hasta ahí hubiera alguna pregunta? No hay preguntas. ¿Nada? ¿Está claro? Sí, licenciado, está claro. Ya. Entonces, para recordarles un poco de los alcanos y en el tema de lo que es su nomenclatura. Anotaremos algunos detalles. Haciéndoles un pequeño recuerdo. Los alcanos se caracterizan por su fórmula general, que es carbono-carbono. Son compuestos saturados. No se olviden por qué. Porque están enlazados a 4 átomos de hidrógeno. Su terminación es ano, o sea, la terminación es ano, y su prefijo es il. ¿Listo? Para eso se deben recordar que utilizamos los prefijos hasta el carbono 4 de nombre común de los gases, el metano, el etano, el propano y el butano, que son hasta 4 átomos de carbono. Luego utilizamos los prefijos griegos, ¿se acuerdan? El pen, cuando tenemos 5 átomos de carbono, el ex, cuando son 6 átomos de carbono, ep, 7, oc, 8, non, 9, dec, 10, undec, 11, dodec, 12, tridec, 13, tetradec,
14, EICOS 20 y Triacont 30. ¿Se acuerdan? Ahora un poquito. Ya, listo. Entonces, vamos a ver un poco algunos términos que están en lo que es la química orgánica. Entonces, los que no se acuerdan, hagan un repaso, por favor, de química orgánica. ¿Listo? Entonces, no se olviden, de ahí salen, ¿no? Y ahora continuaremos con nuestra presentación. Bueno, en ese sentido, no se olviden, recalcando otra vez, que la fuente natural para la obtención de los alcanos es el petróleo. Y entre lo que son los hidrocarburos, es importante ver las características de un yacimiento de hidrocarburo. Entonces, cuando hablamos de un yacimiento de hidrocarburo, es el conjunto compuesto por una roca porosa y permeable y los hidrocarburos almacenados en ella. Entonces, por ejemplo, esa es una ilustración esquemática, ¿no? Hay diferentes capas. Entonces, en ese sentido se requiere una roca que sea porosa, es decir, que tenga poros y que sea permeable. Y ahí es donde se almacenan los hidrocarburos. Entonces, los fluidos presentes en el yacimiento fluyen hacia los pozos productores gracias a la comunicación que existe entre los poros de la roca, que es la permeabilidad, la presión interna del yacimiento y los siguientes mecanismos de producción primaria, ¿no? Entonces, una vez que se encuentra el yacimiento de hidrocarburo, lo que se hace es la extracción a través de lo que es bombeos, ¿no? Entonces aquí tenemos el esquema más o menos de cómo es la porosidad y permeabilidad que tiene que tener la roca para que se almacenen los hidrocarburos. Entonces es una de las características entre lo que son los factores de recobro. ¿Qué será un factor de recobro? El factor de recobro es el máximo porcentaje de volumen que es recuperable, ¿no? Entonces, es el máximo porcentaje de volumen recuperable. Entonces, generalmente estos son los porcentajes que se tienen. Los gases en solución entre un 8 y 22%. La capa de gas entre un 10 y 27%. El empuje de agua entre un 25 y 50% y el drenaje gravitacional entre un 25 y 60%. Entonces, estos son los porcentajes en lo que es un factor, en un yacimiento de hidrocarburo. Entraremos ahora específicamente en qué es el petróleo. O sea, el petróleo es un recurso no renovable que ya ha sido conocido ya hace más de 6,000 años por el hombre, gracias a a ciertos yacimientos que se encontraban prácticamente a flor de tierra. Se han hecho diferentes estudios arqueológicos donde se ha mostrado la utilización del petróleo, pero inicialmente esos estudios han visto que el petróleo se utilizaba más que todo lo que es el asfalto como, como un agente impermeable en lo que eran los baños. Los principales huellas de sus orígenes han sido específicamente en
el río Éufrates en Irak. Por eso no se olviden que los principales recursos incluso están en Irak y han acontecido ahora un sinfín de problemas por la colonización de esos recursos, ¿no? Irak ha utilizado igual las fuentes de asfalto, específicamente en lo que denominamos las fuentes de alquitrán. Entonces, los egipcios también, los egipcios en sí importaban el asfalto de Palestina. También los chinos han utilizado el petróleo se han visto estudios específicamente en el río de Yongkong, donde en sí perforaban pozos para obtener sales, pero en vez de obtener sal, lo que han encontrado era petróleo, ¿no? Que incluso por tuberías de bambú transportaban el gas para sus diferentes utilidades, ¿no? Entonces, cuando hablamos en sí del petróleo, es un compuesto químico complejo en el que consisten tanto partes sólidas, partes líquidas y también partes gaseosas. Lo forma por una gran parte unos compuestos denominados hidrocarburos, formados por átomos de carbono e hidrógeno, y por otras pequeñas proporciones de nitrógeno, azufre, oxígeno y algunos metales, ¿no? Se presenta en forma natural en depósitos de roca sedimentaria y en lugares donde solamente hubo mar y también lagos. Su color es variable cuando está en su estado natural. Puede ser entre ámbar, negro, también puede tener toques verdosos, violetas también. Y el significado de la palabra petróleo es aceite de piedra. Ya se caracteriza por tener una textura de un aceite y un contraste en yacimientos de roca sedimentaria. ¿Cuál es su composición elemental? El petróleo generalmente está comprendida entre los siguientes rangos. Tiene elementos de carbono entre un porcentaje de 84 y 87%. Hidrógeno entre un 11 y 14%. Azufre entre 0 y 2% y nitrógeno entre 0,2%. Sí, entonces el petróleo es un líquido oleoso bituminoso de color oscuro, de origen natural, compuesto por diferentes sustancias orgánicas. En sí, cuando hablamos de los hidrocarburos, es una mezcla de hidrocarburos, aunque también podemos encontrar unos pocos compuestos, como hemos visto, de oxígeno y azufre. Al ser los hidrocarburos la fuente natural de lo que denominamos los alcanos, alcanos para nosotros deriva del vocablo de parafinas, o sea, es poca afinidad. Entonces, eso le da la característica de que son insolubles en el agua, no reaccionan fácilmente y también son difíciles de limpiar. La combustión de sus derivados produce productos residuales, es decir, partículas, dióxido de carbono, óxidos de azufre, óxidos nitroso, monóxido de carbono, metales, entre otros, ¿no? La combustión de los derivados de petróleo es una de las principales causas de la emisión de dióxido de carbono. Y es lo que hablamos al inicio, ¿no? Esto hace que la acumulación en la atmósfera favorece a lo que es el cambio climático. Entonces,
se pueden dar dos tipos de combustiones en los compuestos orgánicos. La combustión completa, que genera dióxido de carbono y agua, y la incompleta, que genera monóxido de carbono y agua. Entonces, globalmente, hasta ahora, se supone que el 37% del consumo de energía en lo que es materia prima, más del 90% se utiliza en lo que es combustible para el transporte, y solo el 1% para lo que es la generación de electricidad. Existen en ese sentido dos teorías importantes en lo que ha sido la producción del petróleo. Es la teoría de Mendeleev, que nos decía que el petróleo se ha formado a partir de la reacción en átomos de carbono, pero en los acetilinuros, entonces con el agua se han combinado para formar el petróleo. Entonces, actualmente esa teoría ha sido desechada y lo que se maneja es la teoría de la teoría orgánica, es decir, que ha sido la transformación de residuos vegetales, residuos animales y plancton, ¿no? Que se han ido degradando con el paso de los tiempos y estos se han ido depositando en los fondos del lago, el mar, entre otros, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver un videíto para que quede mucho más claro esto de las teorías. Entonces, vamos a dejar de compartir esto y aparece esto. Para conocer la historia del gas y del petróleo, es necesario viajar hacia atrás en el tiempo millones de años, a una era geológica que denominamos Mesozoico. En aquellos tiempos, los continentes que eran otros y ocupaban posiciones muy diferentes a las actuales, comenzaban lentamente y a lo largo de millones de años a configurar el mapa tal como lo conocemos hoy. Eran los días de los grandes años que convivían con primitivos mamíferos, pequeños y asustadizos, y de interminables bosques de coníferas. En las entradas del océano, que formaban fiordos, bahías y ensenadas, así como en otros ambientes de aguas tranquilas, como grandes lagos, comenzaba el proceso de la formación de los hidrocarburos. A lo largo del tiempo, los lechos de esos ambientes acuáticos recibieron enormes cantidades de desechos orgánicos. Eran restos de organismos muertos, de origen animal, así como de algas y plantas terrestres, que se depositaron en el fondo junto con sedimentos minerales de variada composición. Con el paso de los milenios, lo que alguna vez fue el fondo del mar o de un lago, quedó sepultado por nuevos sedimentos minerales, a veces con nueva materia orgánica, dependiendo de los procesos que ocurrieron en la superficie. El peso de los nuevos sedimentos hundieron el antiguo lecho cada vez más. Este proceso produjo el aumento de la presión y la temperatura. Al alcanzar determinados valores de presión y temperatura y en ausencia de oxígeno, la materia orgánica contenida en el antiguo lecho acuático comenzó a transformarse en otras sustancias, en lo que se suele denominar una cocina geológica. Millones de años más tarde, la materia orgánica original quedó convertida en gas y en petróleo. Así, lo que alguna vez fue un lecho marino o lacustre, millones de años más tarde se transformó en una roca generadora de hidrocarburos, o roca madre. Por tratarse de una roca impermeable, estos hidrocarburos quedaron atrapados en poros microscópicos aislados unos de otros, sin posibilidad de escapar de la formación que los generó. Sin embargo, en algunos casos, el sostenido aumento de la presión y a veces los movimientos tectónicos de la corteza terrestre abrieron pequeñas fisuras en la roca generadora. Aquellas que estaban en contacto con formaciones permeables sirvieron de vía de escape para una parte del gas y del petróleo, en un proceso conocido como migración. En ocasiones, durante la migración, los hidrocarburos encontraron a su paso formaciones geológicas permeables, es decir, cuyos poros estaban interconectados entre sí. En este caso, los fluidos pudieron continuar su lento viaje por el interior de las rocas, en general con dirección a la superficie.
A lo largo de millones de años, una pequeña parte del petróleo y del gas formados en las rocas generadoras alcanzó la superficie para perderse en manaderos naturales. Pero una parte de ellos se encontró a su paso con otras formaciones geológicas impermeables, que funcionaron como barreras y les impidieron continuar su viaje. En esos casos, el gas y el petróleo quedaron atrapados en trampas geológicas, es decir, acumulados en formaciones permeables, pero sin la posibilidad de seguir avanzando hacia la superficie debido al sello impermeable. Esto es lo que llamamos sistema petrolero, y consta de una roca generadora impermeable, que alguna vez fue el lecho de un ambiente acuático, y en donde se generaron los hidrocarburos, una roca reservorio permeable que recibió los hidrocarburos que migraron desde la roca generadora, y una roca sello que constituyó la trampa. Históricamente, el llamado desarrollo convencional consiste en descubrir estas trampas y mediante la perforación de pozos, extraer los hidrocarburos alojados en la roca reservorio permeable. Sin embargo, con las tecnologías actuales, hoy es posible recuperar también los abundantes recursos de gas y petróleo que no pudieron migrar y quedaron atrapados en las rocas generadoras de muy baja permeabilidad. Para ello se utiliza principalmente una técnica conocida como estimulación hidráulica, fractura hidráulica o fracking, que consiste en reabrir las fisuras naturales, apuntalarlas con arenas para que no vuelvan a cerrarse y conectarlas entre sí para permitir la recuperación de los hidrocarburos. A esto se lo llamó desarrollo no convencional. Entonces, a modo de repaso, la actividad convencional consiste en extraer los hidrocarburos que se formaron en la roca generadora, que lograron escapar de ella y quedaron entrampados en las rocas reservorio permeables. La actividad no convencional, en cambio, consiste en obtener el gas y el petróleo directamente de las rocas generadoras impermeables o de muy baja permeabilidad con ayuda de la estimulación hidráulica. La posibilidad de extraer hidrocarburos a partir de los reservorios no convencionales abre importantes perspectivas y brinda a muchas comunidades la posibilidad de abastecerse a partir de su propia energía. Bueno, entonces con ese video creo que queda más claro el tema de, existen dos teorías, ¿no?, acerca de el origen del petróleo. Uno que es, que ya les he dicho que ha quedado desechada, que era la teoría de Mendeleev, que decía que el petróleo se ha formado por la acción del agua sobre los acetilinuros, ¿no? Esos acetilinuros se han formado lo que era el petróleo. Y la que ahora se mantiene, ya han visto en el video, que es la teoría orgánica, que nos dice que se ha formado en sí por la transformación de los diferentes residuos de carácter de origen animal, vegetal, y lo que es el plancton, que son los microorganismos mismos que se han ido depositando, ya sea en el fondo de lagos o mares, que se caracteriza para formar lo que es un yacimiento, que tengamos una roca permeable y porosa. Entonces, en ese tipo de rocas es donde se han ido acumulando los diferentes yacimientos de petróleo. No sé si alguien tuviera alguna consulta hasta acá. O alguien quiera opinar algo. Nada. Están muy tímidos, chicos. Bueno, continuando, entonces, ¿cuáles son los componentes químicos del petróleo crudo? Están lo que denominamos las parafinas, por ejemplo, el normal butano, que son 4 átomos de carbono. No se olviden que se utilizan los prefijos griegos a partir del 5º átomo de carbono. Después del 1 al 4 es el nombre común de estos gases. Entonces aquí tenemos el normal butano, que es de cadena lineal. Aquí tenemos el isobutano, que es de cadena ramificada, cuando utilizamos un prefijo griego, un prefijo iso, cuando tenemos un grupo metil en el segundo átomo de carbono. O sea, 1, 2, en el segundo átomo de carbono tenemos un grupo metil. Tenemos aquí el isobutano. Este, por ejemplo, es un isómero, ¿no?
Este es un isómero. Luego tenemos lo que son las oleofinas. Y dentro de esos, por ejemplo, está el 1-hexeno. El hexeno nos dice que tiene doble enlace, ¿no? El 1-hexeno. Los aromáticos que están presentes en su fórmula molecular es carbono 6, hidrógeno 6, quienes representan al grupo de los aromáticos, el benceno. Y luego están los compuestos cíclicos, ¿no? Aquí tenemos el ciclo hexano. Dentro de lo que es, una vez que se obtiene el petróleo, se hace la extracción a través de bombas, entonces se succiona el petróleo, como lo han visto en el video. Ahora hay diferentes técnicas, ¿no? Ha ido evolucionando, pasa por un proceso de refinación. Y el proceso más importante en refinación es la destilación. O sea, ¿qué es la destilación? Es una operación que nos va a permitir separar mediante vaporización y condensación los diferentes componentes líquidos, sólidos disueltos en líquidos o gases licuados de una mezcla. En sí, el petróleo es una mezcla, tiene una mezcla que tiene diferentes componentes. Entonces, esos componentes hay que separarlos y el proceso que nos permite esta separación es la destilación. Entonces, ¿cómo se logra hacer esta destilación? Cada compuesto va a tener características físicas diferentes, es decir, que van a tener puntos de ebullición de cada una de las sustancias. O sea, que tienen puntos de ebullición cercanos, entonces va a ir destilando. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se aplica temperatura a dos líquidos diferentes con distintas capacidades de evaporación que están mezclados y obtenemos una mezcla que queda enriquecida en el componente que tiene menos capacidades de evaporarse, o sea, menos volátil. El líquido que se evapora más fácilmente es el más volátil y lo podemos recuperar por condensación. Entonces, en el proceso de refinación del petróleo se hace en la columna de fraccionamiento. Entonces, este proceso es en sí una destilación fraccionada. Entonces, ¿cómo está constituida una mezcla de muchísimos compuestos? Se realiza un proceso denominado destilación fraccionada, donde el petróleo es calentado y los vapores son elevados por una torre, esta es la torre, y ahí a distintas alturas se condensan ciertos compuestos de acuerdo a su volatilidad. La destilación se conoce también como un proceso de refinado del petróleo, ¿no? Cuando hablamos de una refinación del petróleo y a los componentes que se obtienen de este proceso se los denomina los derivados del petróleo. Entonces, ¿cómo vamos a poder separar los diferentes componentes? O sea, es una mezcla y ahorita vamos a ver qué componentes vamos a obtener. Entonces, ¿cómo se separa? A través de lo que denominamos una destilación fraccionada. Entonces, ¿qué se lleva en esta columna, no? Que es el proceso de refinación. Entonces, por ejemplo, más o menos estos, en sí es esta columna fraccionada, esta destilación fraccionada, tiene como una serie de platos aquí. Platos. Aquí es la caldera donde se debe suministrar calor, se alimenta y por condensación se van destilando los diferentes componentes que están presentes en el petróleo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el petróleo crudo, pasa por un quemador donde se suministra el calor y se van condensando los diferentes componentes del petróleo, ¿no? Ahí están los gases entre
20 y 150 grados están los gases, ¿no? En 150 la gasolina, a 200 grados el queroseno, a 300 grados el diésel, a 370 los aceites ligeros, a 400 grados están ahí los aceites pesados, la parafina, el asfalto. Entonces, ¿cómo se realiza la destilación fraccionada? En sí, la destilación del petróleo se realiza mediante las llamadas torres de fraccionamiento. Entonces, ¿cómo es esta torre de fraccionamiento? Es así. En su estructura, vemos así, tiene estos platos. Entonces, es como un sistema. Ustedes, no sé si en química general tal vez han hecho una destilación tal vez sencilla con Liebig, no sé. ¿Han hecho por casualidad? No, dicen. No, ¿No? licenciado. Bueno, entonces, en sí, una de las técnicas que se utiliza tanto en laboratorio como en el sector industrial para la separación de diferentes componentes en una mezcla es la destilación. Entonces, hay diferentes tipos de destilación, desde lo que es la destilación sencilla, la destilación fraccionada, la destilación por arrastre de vapor. Entonces, cuando hacemos la refinación del petróleo para separar los diferentes componentes, utilizamos lo que es la destilación fraccionada. Entonces, en sí, es un proceso que nos permite, se hacen las denominadas torres de fraccionamiento, que son así columnas de platos, ¿no? En ella el petróleo previamente es calentado a temperaturas que oscilan entre 200 y 400 grados centígrados. Ingresa a la torre de destilación, comúnmente llamada columna de destilación, donde debido a las diferencias de volatilidades, es decir, los diferentes puntos de ebullición que tienen cada uno de los compuestos de los hidrocarburos, van separándose a medida que se desplaza a través de la torre hacia la parte superior o inferior. El grado de separación de los componentes del petróleo está estrechamente ligado al punto de ebullición de cada compuesto. O sea, cada compuesto tiene un punto de ebullición. Entonces llega a ese punto de ebullición y se separa. Llega a ese punto de ebullición y se separa. Entonces lo que hay que controlar es la temperatura. Entonces, y ahí a esas temperaturas ya sabemos qué vamos a obtener, ¿no? Que son los, ¿sí? Bueno, por ejemplo, el agua con sal, más que todo vamos a obtener por evaporación. Tanto que han hablado de los alcoholes, otro método para separación de los diferentes compuestos que tienen los alcoholes es igual por destilación. Y se tiene que hacer una destilación fraccionada. No se olviden que obtenemos los alcoholes por un proceso de fermentación. Y en ese proceso de fermentación también lo que pasa es que se forman no solamente alcoholes, sino también se pueden formar furfurales, se pueden formar aldehídos, ¿no? Entonces, toda esa mezcla, igualito, por el procedimiento de destilación, vamos separando. O sea, cada uno de estos componentes que están presentes, por ejemplo, en esta mezcla de alcoholes que se forma en la fermentación, se van a ir separando por destilación. Este proceso, si lo realizamos de una destilación fraccionada, pero generalmente lo que se hace es una destilación sencilla y pues es una mezcla de todo. Hasta por eso en lo que son bebidas, haciendo un paréntesis, ¿no? Para explicar un poquito,
eh, en las bebidas. ¿Por qué creen que una bebida les puede costar, qué sé yo, la más barata, 20 bolivianos, y un whisky les cuesta, qué sé yo, hasta 1000 bolivianos? Uno es por el añejamiento, o sea, y el otro tiene mucho que ver con el proceso de destilación. Las bebidas alcohólicas que han pasado por un proceso de refinación muy alto, por eso son caras, por ejemplo, el whisky. ¿Y por qué un Lix cuesta muy barato? Porque les venden furfurales, les venden aldehídos, y cuando toman eso se transforman completamente. Entonces, otro ejemplo es en el proceso de destilación es el tema de los alcoholes. Ahora quedó un poco más claro, no. No sé. ¿Sí alguien más quería hablar? Juan Sebastián. Sí, sí, no, está todo claro, Lee. Ya, entonces continuaremos. Ya, um, veremos qué más tenemos. Ya, a ver, quedaremos aquí ya, porque la próxima clase les voy a explicar todos los productos que se obtienen y vamos a hablar cuáles son sus características de todos estos productos, porque ya creo que ya se han aburrido. Sí, es complicado 1 hora y media estar sentados y atendiendo una clase. No sé si hay alguna pregunta más. Licenciada, bueno, entonces el petróleo está en base a las algas, plancton y residuos animales, algo así, ¿verdad? En esa parte me partí un poquito. En sí, hablando de lo que es el origen del petróleo, existen dos teorías. Una teoría que es la teoría de Mendeleev, donde Mendeleev decía que el petróleo se ha ido formando por la acción del agua en lo que son los acetiluros, o sea, los acetiluros metálicos. Pero esa teoría ha sido desechada. La teoría que está vigente es la teoría orgánica, que en sí el petróleo es un proceso originado por una lentísima transformación de restos de animales, vegetales y del plancton. Del plancton no se olviden que son los microorganismos, ¿no? Que hace millones de años existían. Entonces, y en ese sentido, no se olviden que para formar un yacimiento requerimos que sea que la roca porosa y permeable. Entonces, en ese tipo de rocas se va acumulando lo que es el petróleo, ¿no? Que en sí es la transformación que por el paso de los años que se ha ido depositando de los diferentes residuos animales, vegetales y del mismo plancton. ¿Ya? Ahora sí, Emerson. Sí, licenciada, muchas gracias. ¿Alguien más? Juan Sebastián, ahora sí. Y el licenciado, como dijo anteriormente, sí, ya que el petróleo se ha surgido de las plantas, de los, digamos, de animales de hace millones de años, ¿qué cosa lo hace inflamable más o menos? Ya, Los compuestos orgánicos se caracterizan por ser altamente inflamables y específicamente si bien los alcanos son denominados parafinas porque tienen poca afinidad pero los compuestos orgánicos se caracterizan porque son inflamables. Entonces vamos a ir viendo la teoría de la combustión y ahí vamos a hablar mejor, pero una de sus características, por eso hemos dividido en dos grupos a lo que es la química orgánica y la química inorgánica. Ahora específicamente vamos a hablar más de lo que es la química orgánica. Y viendo una de sus características, los compuestos orgánicos tienen puntos de fusión y puntos de ebullición relativamente bajos comparados con los compuestos inorgánicos. Estos son, a ver, ahorita vamos a ver.
eh, en cambio, los compuestos orgánicos se caracterizan porque son inflamables, tienen puntos de ebullición bajos comparados con los compuestos inorgánicos. ¿Está bien, Sebastián? Sí, licenciada, me ha quedado en claro. Gracias. No sé qué más. Creo que había. A ver, Yamir. El ácido de la naranja, ¿sí? La vitamina C o otro. Yamir, tu pregunta, por favor. Y con eso nos vamos. Dice, buenas tardes. Quería preguntarle sobre el ácido. Creo que también es algo inflamable, digamos, cuando lo pones y el fuego se expande. Eso quería preguntarle si también funciona como combustible. Ahora, obviamente, los combustibles tienen que cumplir con ciertas características, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver incluso por qué difiere a una gasolina de un diésel. Entonces, el ácido de la naranja, wow. Sinceramente, las naranjas, las frutas son compuestos orgánicos, pero más que todo, cuando hablamos de frutas, estamos hablando de lo que son los aldehídos, que tienen esas características, ¿no? Pero a ver, no he escuchado hablar de la naranja como combustible. A ver, Chura, por favor. Licenciada, ¿cómo está? Sobre lo que dijo el compañero, sí llega a ser un poco flamable su ácido. Yo varias veces lo he utilizado y llega a producir fuego, obviamente con su ácido. Ya mucho depende, por eso tal vez de la estructura misma, ¿no? De los componentes que puedan tener. No se olvide que toda la parte orgánica se caracteriza porque se degrada con el tiempo y es más fácil su degradación. Y en esa degradación, incluso lo que nosotros podemos producir es un biogás, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay mucho por hablar. Entonces, quedaremos hasta acá. ¿O alguien más quería? Jorge, ya contigo, Jorge, nos vamos. Eh, por ejemplo, cuando hablamos de un bioetanol, en sí es una transesterificación de lo que son los aceites. Evidentemente de la naranja se puede obtener aceite, ¿no? Es posible que se hayan hecho algunas investigaciones con diferentes productos en sí. Por ejemplo, aquí creo que lo tengo. Creo que sí está aquí.
Espérenme un ratito, aquí les voy a mostrar. Por ejemplo, incluso se ha producido lo que es el babatenol, que es igual otro combustible. O sea, se están haciendo y desarrollando diferentes investigaciones. Por ejemplo, aquí tenemos el babetanol, que en sí es producido por los diferentes residuos lignocelulosos. Cuando en la agricultura lo que más se obtiene son residuos lignocelulósicos. Entonces, a partir de eso también, por ejemplo, aquí se están generando lo que son los biocombustibles, ¿no? Entonces, aquí tenemos el babetanol, que es a partir de lo que son residuos lignocelulósicos. Producción de generación eléctrica a partir de lo que es el aceite de piñón, por ejemplo, el biodiesel a partir de lo que es la palma de aceite, el biogás en lo que son los biodigestores, o sea, todo lo que es la parte orgánica prácticamente sufre una degradación mucho más rápida que los compuestos metálicos inorgánicos, ¿no? Entonces, sí, evidentemente hay varios estudios y eso vamos a ir viendo en lo que son los combustibles alternativos. Ahora vamos a enfocarnos específicamente en lo que son los combustibles tradicionales o denominados como convencionales, ¿sí? O sea, sí hay diferentes estudios. A ver, voy a ver eso de la naranja para que les pueda explicar mejor qué tipo de reacciones, transformaciones se producen. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, quedaremos hasta acá. Buen fin de semana. Nos vemos el próximo miércoles. No sé si hay alguna pregunta más. David. No, licenciada, pero Listo, entonces quedaremos acá. ¿Está bien? está bien, licenciada, gracias por la clase. Un gusto, cuídense. Nos vemos Un el gusto, próximo. licenciada, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, licenciado.